Así es, Odili Vargas, seguimos con más informaciones en Acción 10 en la mañana. Hoy un tema muy interesante en la consulta con el especialista. Hablaremos de tumor cerebral o también cáncer en el cerebro, algo que según nuestro especialista, nuestro médico internista, el doctor Nerio Olivas Castro, es bastante frecuente y por ello quisimos retomarlo acá en el programa. Bienvenido, doctor, un placer que nos acompañe como cada miércoles. Sí, muchas gracias, Jocelyn. Gracias, televidente de Acción 10 en la mañana. El tema de tumores cerebrales o cáncer, pues en el cerebro. El cáncer es un crecimiento anormal de células que crecen pues, de manera desmesurada, formando tumores, formando pelotitas o masas dentro del parénquima o de la carnosidad del cerebro. Y en dependencia de donde estén ubicados van a ser benignos o van a ser malignos. Pueden ser que ellos sean malignos porque ya tienen origen canceroso, ¿verdad? Son cáncer. O pueden ser benignos, pero al estar ubicados en una parte peligrosa del cerebro, también van a dar síntomas que pueden ser fatales o mortales. ¿Cuáles pueden ser, doctor, esos factores de riesgo? Yo he conocido gente que de repente tiene fuertísimos dolores de cabeza y piensa que es común, que es simplemente una migraña, pero quizá el factor genético tiene influencia en esto. Sí, hay varios factores identificados. Por ejemplo, las radiaciones. La gente que se somete a estudios radiológicos frecuentemente, o los que han tenido radioterapia por algún tumor, algún problema en el cerebro en sí, y en la genética también, en familiares o descendientes pues, de pacientes con problemas de cáncer, puede ser que tengan más posibilidades, y a veces se relaciona también el uso de teléfonos celulares, el uso de otro tipo de ondas electromagnéticas, pero que no está demostrado su efecto. Los síntomas, como usted decía, lo más frecuentes son esos dolores de cabeza, mareos, a veces alteraciones en la memoria, en la concentración, disminución del movimiento, de la fuerza muscular, a veces movimientos anormales de los ojos o de la cara. Y cuando hay uno de estos síntomas que permanece por bastante tiempo, sobre todo el dolor de cabeza en la mañana, hay que evaluarlo, porque puede ser que el tumor ya esté creciendo y si se detecta tempranamente, el paciente es potencialmente tratable. Lo característico es que aparece en la mañana, doctor, el dolor. El dolor de cabeza por lo general es matutino, ahora va disminuyendo en la tarde, porque se relaciona con el aumento de la presión endocranial. Y esta presión es mayor cuando uno está acostado y va disminuyendo en el día. Entonces es frecuente ese tipo de dolor, pero los demás síntomas pueden ser en cualquier momento. Incluso a veces hay alteraciones de lo que se llama la actividad cognitiva. El paciente olvida las cosas o también tiene comportamientos anormales como tipo psiquiátrico. Pues el paciente que de pronto lo ve que está muy emotivo, muy alegre, de pronto está decaído o a veces anda completamente pues, descontrolado. ¿La edad qué tanto tiene que ver en esto, doctor? Es más frecuente en las personas mayores. Ya después de 40 años bastante frecuente y sobre todo en los viejitos es mucho más frecuente y se confunde con el derrame. Uno cree que los síntomas que tiene el paciente son de un derrame cerebral o dice no es demencia la que tiene este hombre porque ya tiene mucha edad, entonces está perdiendo las capacidades mentales y a lo mejor lo que tiene es un tumor. Bueno, nos va a decir cuál es el método diagnóstico efectivo para decir que efectivamente se trata pues de un tumor. Hay una llamada telefónica antes de su explicación, doctor. Muy buenos días, gracias por estar en Acción 10 en la mañana, le escuchamos. Sí, buenos días, quería saber si me podía dar una consulta porque yo más o menos tengo esos síntomas. Ahí me agarra el dolor en el ojo izquierdo. Ay, se nos cayó la llamada. Por favor, puede volvernos a llamar y decirnos cuáles son sus datos completos, nombre y apellido, también número de teléfono para poder hacer contacto con el doctor Nerio Olivas y que le obsequie con todo gusto la consulta. Era una persona joven, aparentemente. Sí, en las personas jóvenes también puede encontrarse. Hay bastantes casos documentados de muchachos con cáncer o con tumores pues, benignos o malignos en el cerebro. Hay dolores de cabeza que uno cree que son a lo mejor migraña, que es un dolor de cabeza tensional, y al hacerle el examen al paciente se encuentra que lo que tiene pues, es un tumor. ¿Cuál es el examen que se hace? Primero hay que hacer una historia clínica, documentar los tipos de síntomas que tiene el paciente y después hacer un examen físico bien minucioso, revisarle los reflejos al paciente, revisarle la pupila, que no tenga cambios de tamaño en la pupila, que no tenga algún movimiento anormal en el ojo. A veces tenemos el ojo que está deprimido, que está hundido. Y entonces ya vamos a ver que el paciente ¿El enrojecimiento de los ojos tendrá algo que ver o no? A veces se dan, fíjense, lagrimeos, enrojecimiento o el ojo se pone más grande. Ahora sí está la llamada. Ahí está la llamada. Buenos días, le escuchamos. Quería ver si me podían dar una consulta con el doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Compártanos cuál es su situación. Me da mucho dolor de cabeza del ojo izquierdo, mareo y la vista se me pone borrosa. ¿Qué edad tiene? 30 años.
30 años. ¿Desde hace cuánto padece esto? El dolor de cabeza lo tengo desde los 15 años. ¿Desde hace cuánto dice? Desde los 15 años. De los 15 años. Ajá, Sí. desde los 15 años. ¿Nunca ha asistido a una consulta para saber a qué se debe? Me dijeron que era muy grande, pero últimamente el dolor es como más situado del lado izquierdo. Bueno, por favor que nos regale los datos apartados. Sí, que no hay datos para atenderla porque sí, pues hay que revisar bien todos esos dolores de cabeza. A veces hay datos de alarma. El dolor que es muy intenso, que no lo ha presentado ante el paciente, que de pronto se acompaña con otros síntomas como náuseas, mareos, con vómitos. Entonces en ese caso hay que evaluarle, hay que hacerle un examen, como decíamos, que nos dé los datos para hacerle la cita. Claro que sí. Incluso Entremos ahí a esa podemos parte, atender, doctor, sí. de los exámenes, que es sumamente importante, porque los medios diagnósticos que te den con certeza qué es lo que tenés. Exactamente, después del examen físico el médico va a valorar si necesita el paciente por ejemplo una tomografía. En la tomografía se puede localizar el tumor. Si no se localiza bien o no se sabe qué tipo de masa es la que tiene, se puede hacer un examen especial que se llama imagen de resonancia magnética, o también exámenes de los vasos del cerebro, que incluso ahora son hasta colores y son muy fidedignos los datos que dan. Por un fuerte golpe en la cabeza o un accidente de este tipo, ¿podría incrementar el riesgo de padecer de tumor en el cerebro? Los traumas también se relacionan, sí, los golpes, claro que sí. Hay tumores que son del cerebro en sí, de lo que son las neuronas, y otros que son de las estructuras que detienen al cerebro, que puede ser también de los huesos, que puede ser de los vasos, pudiera ser de las meninges, de las láminas. Entonces sí, un trauma, un golpe fuerte puede originar un tumor. Hay otra llamada, doctor. Buenos días, le escuchamos. Aló, Sí, bienvenida. buenos días. Buenos días. Díganos su pregunta, con gusto. Es que quería solicitar que me regalara una consulta con el doctor. Si le está escuchando el doctor, ¿qué problema tiene usted? Los dolores de cabeza que me dan hace como 3 años y a mí me inician en la mañana de repente. Sí. Yo me levanto de la cama y el dolor en la mitad, en la parte izquierda, y me duele el ojo, se me pone chiquito. Me he tomado presión, pero no es nada de presión. Sí. ¿Cuál es su edad? 24 años. Está joven. Sí, que evaluarla, Una claro que sí. jovencita. Mejor, Totalmente de recordemos que acuerdo. entre más temprano se diagnostica, más rápido se puede tratar al paciente. Regálenos sus datos a lo interno, porque es muy importante ese diagnóstico preciso y de forma oportuna. Nos decía, doctor, estábamos hablando sobre la relación entre los tumores y los traumas, y decía usted que podía darse en diferentes partes del cerebro. Sí. ¿En qué localización es más complejo, más difícil que nosotros podamos tener una buena expectativa de vida? Porque muchos te dicen, tenés cáncer, ya pensás que te vas a morir, y quizá no siempre puede ser así. Sí, hay tumores que son de las meninges, de lo que son las láminas que cubren el cerebro, unas laminitas delgaditas, ¿verdad? Que son como unas telillas. Entonces en esas telitas puede ser tratable, también a veces en los vasos puede ser tratable, o cuando está comenzando pegado al hueso. Cuando está muy profundo, aunque sea benigno, es difícil de tratarlo. A veces se llaman, que son, por ejemplo, del epéndima, de lo que es la parte del centro del cerebro. Cuesta abordarlo, o sea, cuesta llegar ahí. Y entonces hay que hacer primero radioterapia, y después hacer quimioterapia. En los pacientes que tienen tumor cerebral, la sobrevida es muy poca, o sea, porque se diagnostica tardíamente por lo general. Hemos visto gran cantidad de gente famosa que muere de tumores cerebrales por eso mismo, porque se diagnostican hasta que ya está avanzado el caso y no se puede hacer mucho. En estos casos que hay dolores de cabeza, que hay mareo, que hay síntomas leves, es mejor acudir al médico para que lo valore él y le diga si tiene o no tiene alguna enfermedad mala, vamos a decir, o enfermedad grave después del cerebro, porque a veces es simplemente una migraña, un dolor de cabeza por tensión, y se puede tratar o se puede prevenir el dolor con medicamentos analgésicos o con medicamentos especiales para esto. Ese podría ser ya un factor de riesgo, un signo de alerta, más bien, que esos dolores o síntomas que pasan desapercibidos porque se asocian a otro tipo de situaciones, estrés, por ejemplo, etcétera. Así es que es muy importante que usted vaya donde su especialista, le explique también su historia clínica, la relación que puede existir entre el factor genético y esta parte de lo que son los tumores, porque en esa medida va a poder usted ser diagnosticado a tiempo, y si lo es, puede tener una mejor expectativa, doctor. Exactamente, y que se le hagan los exámenes rápidamente. O sea, no hay que escatimar ahí. Cuando tiene un dolor fuerte uno de la cabeza, lo que le digan que vale el examen hay que hacérselo. Ahora el Ministerio de Salud también hace tomografía, hacen resonancia magnética, aunque sea un poco más tardado, pero también le dan el resultado a uno. Y hay muy buenos especialistas, no solo en el sistema público, sino también en el sistema privado.
donde uno puede acudir para evitar pues la muerte. Por supuesto. Entonces es importante, recordemos que no son las enfermedades transmisibles, sino que las enfermedades no transmisibles también son causas de mortalidad o de mucho sufrimiento o de incapacidad, porque un tumor cuando lo tratas y a lo mejor hicimos una cirugía del cerebro, entonces la persona puede quedar incapacitada, puede quedar con una parálisis de la mitad del cuerpo, con problemas visuales, con problemas para hablar, que van a hacerle pues difícil la interrelación con su trabajo o con las demás personas. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por su compañía hoy y por habernos hablado de este tema tan interesante. Hay que cuidarse, asistir de forma oportuna a su especialista para ver qué se puede hacer, y un diagnóstico oportuno, no tardío sobre todo, podría ayudarle a una buena expectativa de vida, sobre todo en los casos de cáncer, que en muchas ocasiones al inicio no hay ningún síntoma. Sí, solo me gustaría que le demos las 2 pacientes que llamaron, ¿verdad?, para que acudan si pueden hoy mismo, que lleguen hoy a las 2 de la tarde, porque mañana vamos a atender solo en la tarde. Entonces que lleguen hoy a las 2 de la tarde de la Vicky, una cuadra al sur, una cuadra al este, en Altamira Este, ahí los espero. Ahí están los números de teléfono en pantalla para que llamen y hagan su cita. Una cuadra al sur, una cuadra al este de la Vicky. Especialistas médicos actualizados, doctor Nerio Olivas, ahí estamos para... Ahí está el doctor Nerio Olivas. Sí. Bueno, perfecto. Después de haber conversado con el doctor Olivas de este tema, vamos con más de Acción 10 en la mañana. Odili Vargas está lista con una importante información que nos comparte con mucho gusto.